Radio Maragatería. Así te veo, con las ramas de los robles repletos de instantes y harta de todos los discursos que transpiran ausencias. Te veo caer como cae la lluvia cuando aún no es lluvia. Te veo soñar estéril con los muros rehechos ante la confirmación del olvido. Piensas en los nacimientos que se esfumaron por las rendijas de los últimos años, en las criaturas perdidas sin tierra y sin resguardo. Se ríen como tontas y te da rabia porque se han recortado las raíces al cero y se han quedado desnudas de ti. Y te veo. Lloras en este no saber qué hacer ante el miedo de quedarte vacía y no volver a sentir el golpe de la azada sobre tu piel. Hola, volvemos otra vez con nuestra tertulia mensual. Estoy con Paz, con Manuel y con Óscar. Y bueno, yo soy Víctor y vamos a estar un rato con vosotros contando las principales noticias que se cuecen en la Maragatería. También tenemos mucho contenido variado para todos vosotros para este mes, que vamos a presentar en esta tertulia y que luego también iremos emitiendo semanalmente. Vamos a comenzar con las noticias y para eso voy a, como todos los meses, dar la voz a Paz y a Óscar, que están allí presentes en nuestra querida Maragatería, para que nos cuenten qué ha ocurrido o qué se prevé que vaya a ocurrir las próximas semanas. Hola, buenas tardes, Víctor. Pues mira, en noticias tenemos algunos eventos culturales que se están a punto de realizar, como es el Solsticio Turgentius, que se va a celebrar el 18 de junio y que consiste en un encuentro de poetas y músicos a los pies del Torreón de los Osorio de Triunfo de los Caballeros. Y se realizará como a las 7:30 de la tarde, después se hará una hoguera y una queimada. Entonces, pues invitamos a toda la comunidad, a toda Maragatería a que venga y a que lo conozca y a que disfrute de eso. Luego, por otro lado, este próximo sábado 4 de junio, tenemos la entrega de los premios de las mujeres chilenenses, que ya venimos hablando en Radio Maragatería de ello, y se va a hacer la entrega de los premios a la 1 de la tarde. Anteriormente va a haber una charla, coloquio de mujeres emprendedoras. O sea que el evento va a empezar como a las 11:30 de la mañana y durará hasta las 2 de la tarde. Será en el Val de San Lorenzo el 4 de junio y también pues invitamos a todo el mundo a que participe. Y el 4 de junio también, se nos junta un poquito todo, pues va a haber una inauguración de una exposición pictórica en Santa Colomba de Somoza, en la Casa Museo de Pilar Navanmuel, que se presenta en la Maragatería con su trabajo en cuerpo y alma. Y bueno, sobre noticias, a ver si alguien, Óscar, ¿tienes algo que aportar a las noticias? Bueno, pues tenemos que aportar que también este mes, se abre el plazo para la presentación de los relatos cortos para el certamen Sembrando Palabras. Que, bueno, lo organizamos, que nada tiene que ver con Radio Maragatería, pero lo organizamos desde hace 7 años, Maripaz y yo, y después engalanamos las calles de Santa Colomba con los relatos previos a que el jurado delibere y acabe considerando cuál es el ganador. Nosotros queremos animar un año más a que todo el mundo participe. Este año, ya que estamos colaborando con este precioso proyecto que es Radio Maragatería, pues este año hemos decidido que la temática de los textos sea la radio. O sea, que la inspiración sea la radio, que de alguna manera la radio aparezca en el texto, sea protagonista, sea un secundario o sea el hilo conductor. Nunca se sabe. Pero bueno, queremos que saquéis vuestra inspiración. Si veis que no os veis con ganas o fuerzas, pues a gente que conozcáis que les guste escribir, que nos busquen en redes sociales porque por ahí estamos y verán las bases. Y bueno, animamos a la gente porque el ganador va a poder disfrutar de un fin de semana en una casa rural en Santa Colomba para 6 personas. O sea que eso también será un aliciente para sacar nuestro ingenio a pasear. No sé si sabéis que este proyecto comenzó completamente autogestionado aquí por Maripaz y por mí. Lo hacemos desde el divertimento, desde el amor a las letras, desde nuestra amistad
y es un proyecto que nos llena de alegría, que empezamos a recoger palabras, por eso las sembramos, y empezamos a recoger textos el 15 de mayo, el día de San Isidro Labrador, por eso sembramos, y el 15 de julio es cuando se termina el plazo para recoger obras. Después llega la deliberación del jurado y ya os comento que en verano pues conoceréis también los ganadores, ya lo comentaremos aquí. Bueno, el ganador y los 2 premios mención de honor que también tendremos. O sea que nada, también ya os digo, en redes sociales nos podéis descubrir y nos podéis ayudar a promocionar este evento cultural que ya son varios años y que la gente espera, porque es precioso ver a la gente paseando por las calles de Santa Coloma y leyendo estos textos. Este año van a hablar de la radio. Sí, estamos en Certamen Sembrando Palabras de Facebook. Ahí nos pueden encontrar las bases. Vale, y ahí viene la dirección de correo electrónico y todo donde se puede. Sí, los enlaces a las bases y todo, absolutamente todo está ahí. La verdad que luego estaría bien que la persona que resultase ganador, pues poder hablar con ellos para que nos cuenten. Sí, estaremos atentos para cuando podamos hablar con esa persona, pues. Pensar que es que ya después de 7 años somos un certamen internacional, porque desde el primer año hemos recibido obras de Sudamérica, de Norteamérica, alguna. Maripaz también ha venido. Sí, Texas, New York. De México, Cuba. Yo creo que de todos los países de Sudamérica no sabemos por qué. Claro, porque sembrar palabras son pues las semillas que vuelan y van a parar a vete tú a saber dónde. Y allí también prenden. Y allí también surgen relatos, con lo cual sería precioso, aunque el año pasado ganó un murciano y también fue precioso porque se vino a Santa Coloma y disfrutamos del día con él, conoció los proyectos que hay en el pueblo y, hombre, le haremos una entrevista. Si la temática es la radio, ¿cómo le vamos a hacer una entrevista a la radio? Eso está claro. Pues bueno, pues dejamos ahí la invitación a enviarnos los relatos que sean y los disfrutaremos este verano cuando paseemos por Santa Coloma. Y también invitar a todas las personas que nos escuchen a que se pasen por Santa Coloma, entre otras cosas, para poder hacer la ruta de los relatos y poder verlos o leerlos todos. Luego otra de las noticias es, ha habido una exposición, ¿no, Paz? La exposición ha sido de Noemí Robles sobre Password sin hilo. ¿Nos puedes contar un poco más? Creo que le hiciste una entrevista que vamos a emitir a continuación, pero ¿nos puedes presentar quién es Noemí? Pues mira, Noemí Robles es una muchacha de Trabajo del Camino que trabaja en el Conservatorio de Astorga. Entonces ella empezó a hacer password sin hilo, que es un tipo de password especializado. Y el caso es que ella ha ido avanzando hasta reproducir obras de arte con su password sin hilo. O sea, no es un password al uso como podría ser hacer mantas o manteles o tal, sino que ella hace obras de arte, ha reproducido el Guernica, ha reproducido un cuadro de Van Gogh, bueno, ha reproducido la cara de Van Gogh, Axl Rose de los Guns N' Roses. Y entonces me llamó muchísimo la atención cuando lo vi en el Conservatorio de Astorga y dije, bueno, esta chica hay que conocerla. Tiene ahí una exposición, ha montado una exposición en el Conservatorio de Astorga que se llama Telas en Movimiento y que va a estar abierta además hasta que acabe el curso lectivo. Así que todavía se puede ir a visitar. Es una maravilla. Es una verdadera obra de arte y bueno, pondremos enlaces a su obra y os dejamos con la entrevista que me concedió Noemí Robles. Vale, pues vamos a poner un breve resumen en los primeros 10 minutos de la entrevista y luego el día 7 de junio la emitiremos completa. Y me quedé sin trabajo y entonces pues al mes o mes y pico me enteré que estaba embarazada. Entonces dije, yo tengo que tener la mente entretenida con algo mientras tanto, porque me voy a buscar otro trabajo estando embarazada. Y entonces me apunté a Password del de siempre, pero no me gustaba mucho. Y estaba a víspera de Navidades y empezamos a hacer Password sin aguja, pero con bolas de por spam, con las bolas de por spam, la técnica es similar a esta. Y cuando se acabó la Navidad, pues digo, esto hay que hacerlo en otra cosa. Probamos en cajas, que también existen cajas de por spam,
Entonces hacíamos cajitas, joyeros y tal. Y dije, bueno, se acabaron las cajas. ¿Y ahora qué hacemos? Y probamos pues en cartón pluma. Esto es cartón pluma. Cartón pluma. Y empecé, pero ya haciendo diseños más, no los diseños clásicos que existen del patchwork, sino ya algo más, Sí, más moderno, más artísticos, ¿no? más actual. ¿Y cuántos años llevas? Pues desde el 2013. Desde el 2013 haciendo, o sea, ya van unos añitos. ¿Y por qué password y no otra actividad? Quiero decir, como que el password sí se hace mucho con aguja y tal, y hay muchos talleres, pero ¿decides hacer patchwork porque alguien te lo recomendó? Porque Llegué a la tienda y me dijeron, ¿no te apetece probar con el password? Porque yo quería hacer unas, es que no me acuerdo cómo se llaman. Son unas muñecas, pero no me acuerdo, que van todas cosidas. ¿Estas cómo se llaman? Que tienen las piernas largas. Sí, las babuchas. Tildas. ¿No? Tildas se llaman. Tildas. Sí, tildas. Pero claro, una cosa es verlas y otra cosa ponerse a hacerlas. Y yo no me convencía. Entonces no te convencía. Fui probando hasta que encontré algo que me relajaba, que me gustaba, que me dejaba un poco a mí interpretar lo que quisiera. Sí, que te dejaba un poco como... Libertad de poder hacer cosas distintas. ¿Y tenías algún otro hobby artístico antes, o el dibujo, o alguna cosa, o no? ¿O empezaste de con restaurar cosas, me encanta restaurar te encantaba, cosas. hacías restauración. Sí. ¿Y cuándo te dio por empezar a hacer, por ejemplo, claro, he visto que tienes un cuadro del Guernica, y el Guernica... Pues el Guernica ha sido un reto que me han puesto. Una amiga que me dijo, yo quiero un Guernica, ¿tú serás capaz de hacer un Guernica con esta técnica? ¿Cuánto trabajo te llevó hacer el Guernica? Pues el Guernica tuve que hacerlo en partes, porque a veces cuando empiezo un cuadro quedo un poco bloqueada y a lo mejor no sé... O saturada en ese momento, coges otro cuadro y luego cuando tienes alguna idea nueva o tal, pues vuelvo al anterior trabajo, ¿sabes? Pues el Guernica... ¿Cuánto tiempo te llevó? Yo qué sé... Entre parar, volver pues un mes y medio estaría con él, que lo cogía y lo dejaba. ¿Solo un mes y medio? Que lo cogía y lo dejaba. ¿Solo? ¿Te parece poco solo? Me parece poco. Un mes y medio. Sí. Me parece una barbaridad, 90 días. ¿Pero por qué? ¿Porque el password sin aguja es rápido de ejecutar o cómo? A ver, ahora ya lo ejecuto más rápido, pero claro, al principio pues no, claro, todo es con la técnica. ¿Cuál es la técnica del patchwork sin aguja? O sea, eso que se tiene el material y qué hay que hacer con él. Va embuchado todo, va todo como incrustado. Como si lo empujaras hacia adentro y quedara... todo, sí. Sí. Madre mía. Claro, primero tienes que pensar en el dibujo. ¿Pero trazas el dibujo antes? Claro, trazas el dibujo antes en unos folios, de los folios luego lo pasas, lo vas pasando por spam, o sea, al cartón pluma, y luego ya empiezas. Y luego cuando vas viendo que alguna cosa no te cuadra, pues puedes ir modificando en el dibujo. Bueno, he visto que tienes imitación del beso de Klim. Así. Sí. Que me parece fabuloso también, que es un trabajazo. ¿Cómo consigues las telas que recreen estos cuadros? Porque esta es otra cosa, ¿no? O sea, quiero decir... Claro. A ver, el tema de las telas y todo eso, mi familia, mi padre, mi abuelo, trabajaban en tiendas de telas. De aquella, cuando ibas y decías, quiero esa tela y que me hagan un vestido. Entonces yo siempre estuve rodeada de tela. Y luego estas telas, pues depende en León, por ejemplo, sí que hay bastantes tiendas. Aquí en Astorga también. Sí, en Astorga hay 3. Sí. Y cada uno trae unas colecciones diferentes. No todo el mundo trae las mismas colecciones. Las telas van como la moda. Pero cuesta encontrar la tela para hacer un cuadro, por ejemplo, para imitar el cuadro de Klim. ¿Cuesta encontrar la tela o eso es... No sé. ¿Que te vuelves como loca buscando esa tela para que te coincidan los tonos?
Yo voy y voy cogiendo lo que más me puede cuadrar de ese cuadro. Tiene en este caso que usa dorados, amarillos, naranjas, tonos tierra y tal, pues vas cogiendo. O sea que dos cosas que haces es una el dibujo y luego la otra tener como mucho conocimiento cromático, ¿no? De los tonos y Sí, tal. bueno, eso dicen, que tengo conocimiento cromático. No Hombre, sé. es que yo creo que lo tienes que tener, porque si no, a ver, tú me dirás cómo imitas eso, es que no es fácil, ¿no? Ya. Y qué te iba a decir yo, bueno, aparte he visto el cuadro de Frida Kahlo, el homenaje a Axl Rose a nuestros años 80, Sí. 90, brutal, que es maravilloso. Lo de los Guns N' Roses, es porque... Porque tengo unos amigos que son, bueno, súper fans De los Guns N' de los Roses. Guns N' Roses. Bueno, su hijo pequeño se llama Axel. Ah, O sea que o sea que Axl Rose es un homenaje. sí. Y ahora ellos están en Alemania y no han podido venir, con lo cual, pues, no se lo he podido dar. Porque estaban emocionadísimos. Madre mía. O sea que esos son para regalar. Pero luego Son de la vendes. familia. Pero luego vendes. A ver, alguna vez van por encargo, pero básicamente estos que ves aquí son pues de familia, amigos, míos. Claro, míos a lo mejor hay 10, claro, de los que vas haciendo. Luego te van pidiendo, pero... Bob Marley, por ejemplo, ¿te lo pidieron? Bob Marley es de mi expareja, que me lo pidieron los niños para que se los diera para el Día del Padre. Y no llegó. Sí llegó, sí llegó. No, sí llegó porque ya, ¿sabes? O sea, fue posterior. Ah, vale. Fue posterior. No, tenemos buena relación. Sí. O sea que lo hiciste para... Claro, porque era muy fan de Bob Marley y digo, bueno, pues para el Día del Padre. Madre mía. Y pregunto, ¿das cursos? ¿Enseñas a otra gente a hacer esto? No. ¿Y no te lo has planteado? No, solo he estado aquí la Semana Cultural, que me propusieron si les hacía un taller a los alumnos, y que es uno de los cuadros que hay allí. No sé si lo has visto. El que es todo letras musicales. Sí, lo Pues he visto. se hizo en un taller que se hizo aquí dentro de la Semana Cultural, que lo hicimos con 2 grupos, la mitad con un grupo y la otra mitad con otro. Continuamos con otra de las secciones fijas, que es el Club de Lectura Vientos del Pueblo. En esta ocasión, en esta tertulia, por no alargarla mucho más, no vamos a emitir los comentarios sobre la lectura de este mes y emplazamos al 6 de junio, donde pondremos la tertulia completa. Pero sí vamos a presentar cuál fue el libro que ha salido este mes y cuáles son los que están propuestos para este mes de junio. Bueno, pues vamos a empezar hablando de nuestros compañeros de Filiel, que el Club de Lectura de la Asociación de Filiel, de la Asociación Cultural, ha propuesto el libro de Mala Sangre, de Elena Tour, y ellos hacen el Club de Lectura recibiendo comentarios de audio, así que se pueden enviar todos los comentarios del libro hasta el 15 de junio al teléfono 618-850634. Y bueno, os animamos a que participéis porque están poniendo mucho esfuerzo y muchas ganas y yo creo que todos los clubes de lectura que hay en el mundo van a ser pocos porque la lectura es súper importante. Y nosotros en el Club de Lectura del Viento del Pueblo, este mes proponemos El hereje de Miguel Delibes y tendremos el encuentro el día 11 de junio, como siempre, en el Centro Cultural El Casino a las 11 de la mañana. Y los audios también nos los podéis enviar cuando tengáis el libro leído al 643-115029. No hace falta ni ser socio, ni vivir aquí, ni nada. Desde cualquier parte del mundo, cualquier persona que haya leído el libro, desde cualquier parte nos puede enviar los audios y sus opiniones sobre el libro y estaremos encantados de recibirlas. Yo hoy quería hacer una información complementaria, Paz, si me permites. En Andiñola, que tenemos una amplia biblioteca que inauguramos hace 3 años, pues tenemos toda la obra completa de Miguel Delibes. Fue gracias a una donación que nos hizo la Fundación Miguel Delibes en Valladolid, justo el año del COVID, de la pandemia. Entonces teníamos previsto aquel año haber hecho algún tipo de acto pues, para homenajear a Miguel Delibes en su centenario, pero el COVID no nos lo permitió.
Pero bueno, aprovecho que este mes vamos a leer entre todos el Hereje de Delibes para anunciar que a lo largo del verano en Andiñola sí que haremos alguna exposición con todos los libros de Miguel Delibes, que nos donó en su momento la Fundación Miguel Delibes, que hasta ahora no lo habíamos podido hacer, pero que lo estamos organizando para poder hacerlo en verano. Así que si no podéis leer ahora este libro de Delibes o cualquier otro, que sepáis que en Andiñola podéis coger cualquiera de sus obras y leerlo a lo largo del verano o llevarlo para vuestras casas y leerlo durante el invierno y volver a traerlo más adelante. Pues continuamos con la tertulia, con el programa y yo creo que ahora voy a dar paso a Manuel para que nos presente una entrevista que yo cuando la he escuchado me ha parecido entrañable, ¿no? Yo creo que primero porque todos nos sentimos representados, todos tenemos algún familiar que ha sido pescadero, que se fue de muy joven para Madrid y allí han trabajado toda su vida de pescaderos, ¿no? Muchas veces primero como aprendices y luego ya con sus propios negocios en muchos de los casos. Entonces voy a pasar la palabra a Manuel Fernández. Pero antes había seleccionado un pequeño texto del libro de Fortunata en Jacinta, de Benito Pérez de Galdós. Los primeros capítulos dice, está narrando cómo era la Nochebuena en Madrid, por el centro de Madrid, creo que es por la calle Mayor, y según iba Jacinta paseando, va describiendo las diferentes profesiones en el mercado, los diferentes puestos que había. Y en unos de ellos dice, en los puestos de pescado, los maragatos limpiaban los besugos, arrojando las escamas sobre los transeúntes. Para que veamos que este libro está escrito en 1887, ya los pescaderos de Madrid eran, bueno, los maragatos tenían fama como pescaderos en Madrid. Y ahora sí, le paso la palabra a Manuel para que nos hable de la entrevista. Hola, buenas tardes. Pues nada, aquí estamos con la mesa camilla que está situada, como me dice Víctor, en el Museo de Mil Escamas, Mil Historias, que así le ha bautizado pues Paco González, que es su autor, que está situado en Santa Catalina, donde es su lugar de residencia y también su nacimiento. En este museo se tiene bastante documentación, pero fotográfica, de que lo que es el oficio de pescadero. La tradición profesional que ha sido y siempre como una maragatería comienza, yo creo que en esa época que señalaba esta alusión que ha hecho pues Víctor sobre la época ya en el siglo XIX, mediados, cuando empieza el ferrocarril, pues bueno, a aparecer y nuestra herrería famosa empieza a desaparecer. Ahí empiezan pues grandes profesionales pescaderos maragatos que se trasladan a varios puntos de España y entre ellos pues Madrid. Pero han sido tradiciones que se han mantenido a través de generación y generación. Por lo tanto, estas tradiciones casi han pasado a ser costumbres y a mucha gala tienen aquellos que dicen soy pescadero maragato. Bueno, estamos aquí con Paco González y hemos tenido la suerte, gracias a Maximiliano, que teníamos desde su casa, y nos dijo si queréis venir a una especie de evento de una persona en la cual pues tiene común, se llama Museo de... Sí. Mil Escamas, Mil Historias. Mil Escamas, Mil Historias, ¿no? El Museo del Oficio de Pescador. Situado en Santa Catalina. En Santa Catalina, somos. Y tenemos la suerte de estar aquí ahora mismo con Paco, ¿no? Paco, ¿qué más? Paco González Villar. ¿Cómo iniciaste tu vida de pescadero? Cuéntanos un poco. Pues, bueno, es seguir la tradición de otros muchos que antes que yo hicieron igual. Yo tenía un tío pescadero en Madrid que era empleado y bueno, pues en unas vacaciones vino, yo era un chavalito, él decía que era espabilado, yo no lo creo, pero inquieto sí. Y entonces pues convencieron a mis padres de que me iba a ir muy bien en Madrid y me llevaron con ellos. Y bueno, pues me fui un sábado un 9 de septiembre del 64 con 12. ¿Qué edad tenías? 12 años. 12 años, madre mía. Y esto era el sábado y el lunes ya estaba con el delantalico de pescadero. Y así he estado durante 52 años. ¿Cómo te sentías con 12 años cuando llegaste allí? Desplazado. Totalmente. Mira, yo siempre cuento una anécdota que dice mucho en qué condiciones llegábamos allí los niños maragatos. Yo nunca había montado en el tren y cuando llegamos a la estación del norte, que era del norte, sí. Pues mi tío me subió en un taxi, me llevó vivía cerca de la zona de ventas y yo lo que más me sorprendió eran los semáforos. Sí.
paraban los semáforos, cambiaban de luz, pero yo no veía gente al lado del semáforo que cambiara la bombilla, ¿no? Y así me acosté con aquel Ricky Raca en la cabeza pensando, a ver, ¿cómo puede ser eso? Y en vez de preguntar, pues yo quería experimentar por mí mismo. Y el domingo por la mañana me bajé a la calle Alcalá, ¿sí?, y estuve toda la mañana al lado de un semáforo a ver quién cambiaba la luz. Y no conseguí descifrar aquello, ¿no? Y encima cuando llegué a casa me llevé el primer pescozón. Porque claro, un niño que ha llegado del pueblo sin conocer ni siquiera eso, los tienes durante varias horas sin saber dónde estás, pues se preocuparon. ¿Y dónde está metido? Y me dieron, claro, y me dieron ya la primera. Y a partir de ahí yo creo que cobraba todos los días. ¿Y eso? Pues no sé, debía ser muy travieso, ¿no? Pero me daban por todo. Y bueno, pero yo lo recuerdo con cariño. Sí. Fíjate que en los últimos años yo era vicepresidente de la Asociación de Pescaderos, y el pescadero allí en Madrid me hablas. Sí, en Madrid, vicepresidente. Sí. Bueno, pues este señor que es de Tabladillo, de Toribio González. Hombre, bueno, pues yo soy de Tabladillo. Pues a mí me llevó Toribio. Sí. Y bueno, pues cuando coincidíamos en algún evento de la asociación, principalmente en las Juntas Generales, siempre me recordaba, te di poco. Dios mío. Por lo tanto, esas cosas hay que recordarlas con cariño. Yo creo que bueno, pues los niños no estábamos preparados para esa transición, no había una transición lógica. Ese salto de un lado tan grande, porque además los estudios eran mínimos, y fue complicado. Lo que pasa es que, bueno, yo después tuve suerte. Estuve con Toribio como un año. O sea, después de estar con tu familia pasaste a la... No, es que mi tío era empleado de Toribio. Ah, ahora lo entiendo. Y bueno, llegó un momento que allí pues la vida era difícil por esas cosas que te digo. Sí. Y otro familiar mío, también pescadero, de aquí de Santa Catalina, pues me llevó con él. Dice, te vienes a vivir a mi casa, que yo te voy a buscar una pescadería donde estés bien. Pasado un año yo aprendía fácil, aprendí bastante. Era despierto, digamos. Exacto. O sea, no tenías ningún problema. Exacto. Y bueno, pues me llevaron a una pescadería a la calle Diego de León 24, La Joya del Mar, que era en aquel momento pues la segunda o la tercera pescadería mejor de Madrid, después de las Coruñesas y las Torganas. Sí, eran las que tenían fama, las Coruñesas y las Torganas. Y La Joya del Mar en Diego de León. Sí. Yo te puedo decir que estaba en casa de los ministros de la época, de todos los artistas, qué curioso, de Rafael, de don Antonio Molina, Lola Flores. O sea que te codeaste con todo los entrecanales. Yo iba en una bicicleta a repartir. Sí, pero vamos, que tenías acceso de esa forma a hablar con ellos o llevarme las cosas. Y bueno, pues después, una vez que me instalé en esa pescadería, pues ya mi familia dice, es la hora de que te busques una pensión, porque aquí en casa, pues hombre, estuve 2 meses con él, viviendo en su casa. Y bueno, pues me buscó una pensión en la calle La Gasca 126, en el barrio Salamanca. Pero se da la circunstancia de que en el primer piso vivía don Torcuato Fernández Miranda. Y aquello era un acontecimiento, verle llegar, el coche oficial, escolta por adelante, escolta por adelante, se bajaban los policías con la metralleta aquella, y don Torcuato era muy amable. Nosotros éramos niños, yo tendría ya 14 años y nos llamaba, venid aquí, ¿qué hacéis? Pues estamos jugando, porque a lo mejor era la hora de ir a cenar, porque entonces se cenaba en casa de la patrona y estas cosas. Y nos preguntaba a todos qué haces, y yo cuando llegaba pues decía, yo es que trabajo. ¿Cuántos años tienes? Pues 14 años. ¿Y no estudias nada? Pues no, estoy trabajando de pescadero todo el día. Y solamente me dijo, tienes que leer mucho. Y yo al otro día me hice socio de Círculo de Lectores. Bueno. O sea que la influencia fue real. Claro. Y empecé a comprar libros y empecé a leer, y bueno, pues eso me ha valido
para después... poder desenvolverte en la vida. Sí, ya después espabilé bastante. En aquella pescadería, pues en el momento que estuve 2 años repartiendo, ya mi jefe me dejaba en la pescadería para vender y para preparar pesca, para limpiar pesca. O sea, casi como encargado o No, no llegaba a eso no, todavía. pero sí era su chico de confianza. O sea, que sí eras... Él, porque, bueno, además me ayudó. Yo es que era un niño que no crecí. Era demasiado travieso y no crecí. ¿Te Entonces, refieres no crecer a la madurez de que puede tener? no, de crecer de tamaño. De físico. De físico, Pues yo te ¿verdad? veo ahora mismo, como estamos hablando, te veo desarrollado perfectamente. O sea, que en esos momentos a lo mejor no. Pues no. Ya para tener 14 años, pues ya era un niño muy bajito, muy pequeño, muy delgadito. Y entonces la mujer de mi jefe me llevó a su médico particular y dice, este chico lo que tiene que hacer es comer bien. Llévatelo contigo durante unos meses a comer todos los días. Y así hizo. Y ahí notaste la evolución Iba a comer a casa de mi jefe, Sí. y yo después terminaba de comer y hacía mi vida normal, pero a comer tenía que comer delante de ella. Y ahí notaste Y ya, que ese físico cambió sí, y que sí. Y ya después, bueno, ahora verás que ya me enrolé en el mundo del fútbol y estas cosas. Pero fue durito, aquellos años fueron muy complicados. Pero bueno, a base de esfuerzo, que es la base principal de este museo, es transmitir que a través del esfuerzo, aunque Puedes no conseguir, tengas ¿no? una preparación especial, puedes conseguir lo que te propongas en la vida, pero te tienes que esforzar y tienes que sacrificarte, porque si no, es imposible. O sea, que depende de uno, aunque no tengas, digamos, un nivel cultural, Exacto. pero es constancia, Claro, y es claro. decir, voy para adelante, no me adelanto y aunque sea, pues estoy aquí, que es maragatería, voy para allá y es un mundo extraño, que en aquellos momentos de un niño sería, pues es un mundo, lo que dices tú, totalmente, pero te vas integrando a base de esfuerzo y de sacrificio. Estabas totalmente desplazado, también por el aspecto físico, íbamos muy morenitos de estar todo el día en el campo. Y claro, el contraste con los niños de Madrid pues era enorme. Y si encima eras chiquitito, pues... Y encima no eras Claro. fuerte, o sea que a lo mejor la alimentación no era la ideal, como dices tú. Y después la morriña, que claro. existe de verdad. O sea que añorabas la tierra. Claro, no puedes evitarlo. Cuando recibes cartas de los padres o viaja alguna persona del pueblo y te lleva un chorizo, oler el chorizo que te olía a lo que era la tierra, pues no puedes evitarlo, te emociona. Claro. Y después pasas ya a, digamos, a ser como... ¿Cuándo das el salto? Sí, Bueno, pues sigue tú. sí. La cuestión fue que a mí me entró la prisa también. Me vi capaz porque aprendí Bien. rápido y además tenía muy buen carácter para vender. Sí, que tenías... Y cometí un error tremendo, que fue poner una pescadería antes de irme a la mili. Porque se solía poner después. Claro, es que no era viable. Claro. Alguien de aquí, de más abajo de Astorga, de un pueblo de esos, pues me animó a que abriera una pescadería que ellos habían comprado para alguien como inversión que trabajaba en Holanda. Y le encargó, dice, pues invierte el dinero que te mando en algo que funcione. Y la pescadería funcionaba. Y entonces, pues hicieron una pescadería en Getafe y nos fuimos allí, un chico de Pedredo y yo. Él ya había hecho la mili, pero yo no. Y abrimos en abril y yo me iba en octubre a la mili. Bueno. Y entonces, pues, me tuve que ir, no había más. Y claro, no dio tiempo ni a ganar dinero ni a nada. Simplemente, pues, sobrevivíamos, íbamos bien, pero nada más. Bueno, pues continuamos con la sección de la fotografía del mes. Hace poco hemos compartido en las redes sociales, en Facebook, en la página de Facebook, una foto de un molino que está situado en Aniñola de Somoza. La verdad que la foto es moderna y es de un molino que se ha restaurado recientemente, pero hemos puesto esta fotografía porque lo que queríamos era recordar cómo funcionaban antiguamente pues, estas pequeñas industrias hidráulicas, ¿no?
pero no tanto desde el punto de vista de cuál era su funcionamiento mecánico, que bueno, creo que por todos es conocido, y si no, pues en cualquiera de los molinos suele venir explicado, ¿no? Sino que queríamos era ver cómo se organizaba el uso de los mismos, ¿no? De quién era la propiedad, cómo se ordenaba el uso, qué tipo de cereales se molía, etc. Y para eso, qué mejor que hablar con una de las personas que lo utilizaron en su momento. En este caso, Máximo Simón, vecino de Andiñuela, que utilizó uno de los molinos del pueblo. Entonces, bueno, pasamos a una pequeña conversación que mantuvimos recientemente con él. ¿Cuántos molinos había aquí en Andiñuela? Pues que conociera yo, había 2 allá en mi Prado del Valle, el otro de Plantiago 3 y el Castaño 4. ¿4 molinos? Sí. Y el único que se conserva es el que está restaurado, ¿no? Claro, sí. Porque un poco más arriba hay otros 2 todavía, ya los restos. Sí, pues uno ya, el otro está allí en las piedras. ¿Y los molinos eran del pueblo o eran de...? Eran de todos los vecinos, o sea, de todos. A lo mejor uno tenía un día, otro tenía medio, otro tenía 2 días, y a lo mejor yo tenía, vamos a suponer, como el que está ahora restaurado, a lo mejor yo ahí tenía un día, a lo mejor en otro molino no tenía ningún día. Cuando los hicieron, pues los harían, a lo mejor, si los hicieron, vamos a suponer, entre 10 o 15 vecinos, luego iría pasando a los hijos, si tenían un día o día y medio. Por ejemplo, nosotros mismos, mi suegro y mi tío Jesús, teníamos un día entre los 2, medio cada uno, que antes su padre pues tenía un día, y luego al pasar a ellos, sí, se dividía entre 2. Ya era medio día cada uno. Entonces, no todos los vecinos tenían derecho a moler en todos los molinos, ¿no? No, lo que pasa que a lo mejor alguno que no tuviera ahí, a lo mejor cuando ya sobraba, pues lo pedía y molía también. Y luego había quien vendía, porque Celestino mismo me parece que le compró el día a Jesús, el padre de Teresa. Sí. Pues Celestino le compró, me parece que ahí un día ahí en este que está ahora. O sea, que se podía vender el derecho a moler. Sí. Cuando había que arreglarlos. Cuando eso, los que tenían un día en el molino. Y era como una especie de hacendera, se hacía. Sí, por ejemplo, para hacer la presa y eso para el molino ya era como una hacendera. Pero los que tenían día ahí, los que no tuvieran día no iban. Y también para limpiar, entiendo que para limpiar la sequía, para llevar el agua, también. Claro, ¿no? también, sí. Se limpiaba todos los años. Sí, se hacía falta, bueno, a lo mejor algunos años no hacía falta, pero entonces como venía mucha agua por el invierno, a lo mejor a veces marchaba con la presa y había que volverla a preparar. ¿Y hasta cuándo estuvo funcionando los molinos? El último que funcionó, que es el que está aquí abajo. Sí, es. ¿Y hasta cuándo estuvo funcionando, más o menos? Sobre el 85, por ahí. Hasta mediados de los 80. Sí. ¿Qué época del año se molía? Pues ahí cuando había agua, porque claro, hasta que no venía, por ejemplo, la otoñada, que ya empezaba a llover, en el verano nada. O sea, se solía moler en los últimos meses del año. Sí. En primavera. En la primavera, a lo mejor en este tiempo se molía a veces. Pero ya solías hacer, por ejemplo, en la molienda, a lo mejor en enero y febrero ya molías casi más bien todo lo que te hacía falta y tenías como una panera para la harina y allí echabas la harina y ahí ibas cogiendo todo el año la harina de ahí. Bueno, cada vez que ibas a moler molía solo una familia, ¿no? Sí. Y luego cuando había que picarlo, porque había que picar las piedras,
Pues a lo mejor yo, vamos a poner, mañana me tocaba a mí el molino y tenía falta de picar, el que iba detrás de mí y hablábamos y vamos a bajar a picar el molino y ahora a lo mejor éramos 2 o 3 y lo picamos. ¿Pero qué era picar? Había que darle vuelta a la piedra, quitarla de encima para un lado y picarla y volverla a poner. ¿Y qué se molía? ¿Trigo? El trigo aquí, como trigo no se sembraba. Había poco. Sí, centeno. No. Centeno sobre todo, y cebada había también. Cebada, ¿O maíz? no, tampoco, bueno, sembrabas, cuando yo a última hora sí, ya sembrabas por ahí algún trozo de cebada, pero esa no la molías. ¿Y maíz había? No, nunca se sembró maíz aquí, ¿no? Maíz entonces no había. Pero todo el centeno. ¿Y era para pan? Para pan, nada. Cuando, sí, a lo mejor, cuando terminó la guerra, sí, molían también estos molinos. Pero yo ya cuando vine para aquí, así para pan, ya no. Para eso, pues, solías a lo mejor ir a Santa Colomba. A comprar la harina del trigo. No, si molías algo en centeno, porque a lo mejor la querías llevar la harina más fina o algo. Bueno, esto también se podía graduar, porque subías más la piedra o la bajabas. Si ya iba más gorda o más fina. Sí. O sea, todo lo que se molía era para los animales. Sí. Que vengo de moler morena de los molinos de abajo. Que vengo de moler morena de los molinos de abajo. Dormí con la molinera, le olé. Me he cobrado el trabajo que vengo de moler morena. Y entonces bajaba mucha gente del pueblo a moler, entre todos los molinos. Sí, es que cuando yo vine para aquí... ¿En qué año viniste aquí para Miñola? Yo en el 58. Aquel año, el casado nuevo que entraba, pues era, como quien dice, el criado de concejo. Si había que penar o eso, un año tenía que él, el presidente lo mandaba, de hoy tienes que penar al concejo o al tindero o lo que fuera, y era un año el que entraba nuevo a penar a la gente. Yo me recuerdo que aquel año, cuando dimos, que llamábamos las morenas de roble, de hoja, para el ganado, que se cogían, y fui yo con ellos, con los que fueron a dar las morenas, y dimos 48 morenas, allí en la mata de la Cebalín. Y habría a lo mejor ya vecinos ya mayores que ya no la cogían. Así que eran de 50 y tantos vecinos aquí. 50 y tantos vecinos. Sí. ¿El río traía suficiente agua todos los años para moler? Sí, entonces había mucha agua. Sí, bajaban todos los prados. Por el invierno salía el agua, y eso estaba el río limpio. Pero entonces nevaba mucho y llovía mucho. Ahora que si no nieva ni llueve como... Ya. Claro. Pero no había ningún año de sequía que hubiera menos. Que yo me recuerde, no. Para no moler, no. Y lo que se molía era todo lo que se sembraba aquí, ¿no? Todo Sí, todo. No, si aquí se cogía mucho centeno. Si sobraba, había quien vendía bastante centeno. ¿Y cuándo se arregló ese molino? ¿En los años 60, por ahí? Ese molino lo cubrí, eso cuando la Auralita lo cubrí yo y Celestino. No, fue más tarde. Porque en el 58 vine yo para aquí, pues tiene que haber sido sobre el 70 ya o por ahí. ¿Y entonces antes estaba de paja? Sí. Y después se puso de Uralita. Pues lo pusimos de Uralita. Hasta ahora que está de... Sí. Vengo de moler morena de los molinos de arriba. Que vengo de moler morena de los molinos de arriba. Dormí con la molinera, le olé. No me ha cobrado la maquilla que vengo de moler morena. Bueno, y continuamos con Óscar, que creo que has hecho una entrevista muy interesante a un vecino de Santa Colomba, que enamorado de la naturaleza de la comarca y que no solo está enamorado, sino que lo quiere compartir con todos los vecinos de la Malagatería.
y para ello está trabajando en un ambicioso proyecto de la naturaleza maragatta, ¿eh? ¿No es así, Óscar? Sí, sí, así es. Es un vecino que, como él cuenta en la entrevista, que vamos a escuchar ahora, se enamoró primero, vino por el amor a su pareja y después se enamoró de la maragatería, y como gran profesional, estudioso, es doctor por la Universidad Autónoma, creo, no me quiero equivocar, pero creo que es por la Autónoma de Madrid, pues pensó, junto a un sobrino también enamorado de la naturaleza, pues voy a hacer una guía de la maragatería, sobre todo de estos valles del Turienzo. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando se encontró que no había absolutamente nada? No había textos previos, no había estudios, no había nada. Y lleva 4 años trabajando en esta guía, que se tuvo que parar por culpa de la pandemia y el COVID, y ahora están ya rematando, acabando, y bueno, la entrevista es una maravilla. Él es una persona con un gran conocimiento de un montón de cosas interesantes y tan actuales como, por ejemplo, el cambio climático, los cambios que están suponiendo todas estas oscilaciones térmicas, el estrés hídrico. Bueno, hablamos de muchas cosas muy interesantes y le emplazamos también a que hagamos otra revisión, otra entrevista cuando se presente finalmente el libro. También queremos comentar, que también lo decimos en la entrevista, que Alfredo colabora con el Casino de Santa Colomba en muchas ocasiones, hemos hecho muchas rutas con él, y este año nos vamos a volver a reactivarlo, y tiene alguna preciosa ruta preparada que también lo comentaremos en la radio, por si alguien quiere sumarse. La verdad es que son una maravilla, porque gente completamente dispar, nos reunimos para pasear, y él pues nos cuenta desde todos los entresijos geológicos, pues las piedras, por qué así, asado, las épocas históricas, prehistóricas, el devenir de los ríos, erosiones. O sea, es que al final es un libro abierto con un montón de información, aparte de botánica, ornitológica. Bueno, son una maravilla, o sea que ya os mantendremos informados para que os unáis, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a la entrevista, y espero que la disfrutéis. Hola, buenos días. Bueno, estamos hoy aquí en Radio Maragatería, en nuestra sección de naturaleza, y tenía yo ganas de que nos sentáramos un ratito con Alfredo Millán, que es un vecino. Bueno, no vive aquí todo el año en Santa Colomba, pero pasa por aquí muchas temporadas desde hace años. Y bueno, yo creo que es una persona muy interesante, que nos va a contar cosas interesantes. Y bueno, Alfredo, buenas tardes. Buenas tardes, Óscar. ¿Qué tal? Y nada, primero quería preguntarte qué relación tienes con la maragatería y con Santa Colomba. Bueno, tengo una relación sentimental porque mi mujer es de aquí y bueno, toda su familia, tanto por parte de madre como por parte de padre, pues pertenece a esta zona. Y entonces empecé a venir con ella. ¿Hace cuántos años? Pues 11 años ya. 11 años. 11 años. ¿Y te enamoraste totalmente? Totalmente. Porque pareces tú aquí más de aquí que ella. Sí. Bueno, ella también mucho. Fue un amor a primera vista, tanto, bueno, como mi tema, que es el tema natural, pero también con el tema humano. Sí, porque al llegar aquí no conocías nada de esta zona. Bueno, yo es que realmente soy amigo del hermano de mi mujer y hace muchísimos años que estuve aquí, porque cuando teníamos 15 años estuve aquí con él, que nos invitó a un grupo de amigos a venir, y ya fue mi primer contacto, pero luego ya no volví hasta hace 11 años. O sea, ¿Y tú es una relación un poco extraña. ¿Y tú a qué te dedicas? ¿Por qué tienes ese contacto con la naturaleza? Bueno, yo soy geógrafo físico, soy doctor en geografía física. Ah. Y bueno, la geografía física es una rama de la geografía que se dedica al estudio del medio físico. Y dentro de la geografía física hay 3 subramas: una que es la geomorfología, que estudia la forma del relieve del medio físico; otra, la biogeografía, que estudia la distribución de la vegetación y de la fauna; y la climatología, que es donde yo realizo mi trabajo profesional. Pero soy geógrafo físico, pero soy climatólogo. Y lo que yo me confundo, que no eres el hombre del tiempo. No soy el hombre del tiempo. Una cosa es la meteorología, que estudia el tiempo. El tiempo define el estado atmosférico en un momento dado. Ajá. Es decir, mañana qué tiempo va a hacer, o hoy qué tiempo ha hecho a las 12 de la mañana. Ya. Y yo estudio cómo es el clima a lo largo de una serie larga de tiempo.
Claro. mínimo 10 años. Y Entonces defino cómo es el clima, por ejemplo, de la Maragatería, el clima continental, el clima mediterráneo, y es lo que definimos nosotros. Vale. Y todo este clima está ahora tan en boca de todos porque tú, como estudioso, con un estudio de mínimo 10 años, puedes comprobar claramente el cambio que se está provocando en el clima. Yo realmente ahora me estoy dedicando a la climatología turística aplicada, que es cómo influye el clima en el confort de los turistas cuando realizan la actividad, ¿no? Ajá. Y cómo el cambio climático está influyendo, cómo está en el turismo y cómo pues, se está cambiando, pues, por ejemplo, la demanda, ¿no?, de los turistas, ¿no?, hacia otros tipos de turismo por el tema del clima. Y en España, hablamos de Nosotros, España. sí, ahora mismo yo estudio en el ámbito de España, sobre todo Madrid, la Comunidad de Madrid, Andalucía, y también tengo un artículo sobre León, sobre la ciudad de León. Ajá. Porque al final todas las costumbres que estábamos acostumbrados, nunca mejor dicho, a seguir, van a ir cambiando. Están cambiando ya totalmente, ya nos hemos dado cuenta de que el turista, pues, por ejemplo, en los tiempos, pues si, por ejemplo, antes el clima, sobre todo el turismo urbano, por ejemplo, en León, es una ciudad con un clima muy bueno para visitar en verano, porque es un clima más suave. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que las temperaturas han subido bastante y entonces se está trasladando más hacia la primavera, por ejemplo, claro. que antes las temperaturas en León en primavera pues son un poquito más... Claro, más frías. Sí que es verdad que al final la primavera como tal y el otoño, o sea, los medios tiempos van desapareciendo. Efectivamente. Y nos vamos quedando con un larguísimo verano. Lo que está pasando realmente es que el verano cada vez es más extenso en el tiempo, ¿no? Sí. Si antes el verano, pues decíamos, bueno, empieza... Los extremos climáticos por calor empiezan, por ejemplo, el 15 de junio y duran hasta el 15 de agosto, pues esto se ha ido extendiendo, ¿no? Y ahora podemos conseguir... Hacia los meses primaverales, los meses invernales cada vez son más cortos y también hay días en invierno que también son con un clima favorable al turismo también. Me acuerdo que una vez hablamos, que yo te comentaba si había algún pequeño debate o posible debate sobre que el cambio climático no era tanto cambio, sino como que eran ciclos de temperaturas que podían provocarse a nivel, o sea, larguísimos tiempos, no me hablo de 2, 3, 5 años ni 15, porque yo siempre comentaba que mi madre me decía que aquí las nevadas, te hablo de los años 50, 40, 50, que aquí las nevadas eran larguísimas y muy copiosas y que condicionaban completamente su vida, y yo pensaba, ¿tan drástico fue el cambio como para que en tan pocos años el nivel de nieve, por ejemplo, digo de nieve o de agua, se haya restringido tantísimo? Vamos a ver, el cambio climático es un hecho natural, ¿no? Durante toda la historia de la Tierra ha habido constantes cambios climáticos, ¿no? Por diferentes motivos, ¿no? Por cambios en el eje de la rotación de la Tierra, por erupciones volcánicas masivas, por la caída de un meteorito. Lo que sí nos hemos dado cuenta que a partir de la revolución industrial ese cambio climático se ha acelerado muchísimo. No sabemos si realmente es un cambio climático natural, como se ha sucedido a lo largo de la historia, acelerado por el hombre, a partir de la revolución industrial, que es cuando se empieza realmente a contaminar masivamente, o realmente solo es de influencia humana. Lo que sí está constatado el hecho es que es un acelerón que nunca se ha visto en la historia de la Tierra. Claro, porque estamos hablando y solo estudian los paleoclimatólogos, que estudian a través de diferentes técnicas. Claro, hay muchas técnicas de... Sí, pues, por ejemplo, por los árboles, por ejemplo. Claro, por ejemplo. Sí. O por registros fósiles. Yo recuerdo que mi madre me contaba que cuando limpiaban la carretera la nieve llegaba a ser tan alta que se tiraban jugando ellos por la ventana del piso de arriba. Estamos hablando de 2 metros, 3 metros de altura. Lo que es el clima continental, que es lo que es, vamos a decir, el centro de la península, ¿no? Lo que está fuera lejos de la costa, pasa en todos los sitios, ¿no? Todos los mayores te dicen, mi madre, por ejemplo, me decía, pues si yo iba al colegio había 3 metros de nieve y tal. Y sí, está claro que está pasando y no aparte de nosotros que manejamos muchísimo datos, big data, total. Claro. Luego está la pregunta al paisano cuando vas a hacer un estudio, por ejemplo aquí, y te dice, pues como Pilar, como tu madre, te dice, pero las nevadas que caían, y tampoco hace tanto tiempo, estamos hablando que 50 años. Claro.
Entonces, claro, lo que nos da miedo a nosotros, a los que estudiamos el cambio climático, es esa brutal aceleración que está dando el cambio climático y además que se está acelerando cada vez más. Claro. Y que estamos llegando a unos extremos de estrés hídrico, porque no llueve, y un aumento excesivo de las temperaturas. A mí lo que más me preocupa con el tema del estrés hídrico es el tema de la nieve, ¿no? Porque la nieve es esencial, ¿no? Para los reservorios de agua. Claro. Es esencial más que la lluvia, porque la lluvia al final cae, bueno, muy buena por supuesto, ¿no? Pero al final cae, se crea escorrentía y normalmente el agua pues se va, pero la nieve se queda allí, se queda durante mucho tiempo. Claro. Y poco a poco pues, va dando agua a los ríos. Y al final cuando hay un ciclo seco, ¿no? Cada vez nieva menos, un año nieva casi nada, vamos a suponer, y al final vas viendo que cada vez son más los años, ¿no? Donde nieva poquito y menos donde nieva normalmente. Es que al final va cambiando totalmente. Nosotros realmente lo que nos preocupa es el aumento de los fenómenos extremos, tanto como de frío, que puede pasar, como de calor. No solo el cambio climático afecta a que se eleven las temperaturas por encima de lo normal, sino también hay eventos de mucho frío que también son inusuales. Y tornados, huracanes, y eso es lo que nos preocupa también muchísimo. Más que haya una sequía, porque en España es un país, siempre ha habido sequías, que esas sequías cada vez sean más frecuentes y más intensas. Eso es lo que nos preocupa realmente. Y ese cambio va a provocar que la sociedad esté obligada a hacer cambios. También de una manera rápida, para que nosotros como sociedad vamos más lentos, ¿no? Claro, es que bueno, ahí hay dos facetas, ¿no? Porque en mi opinión hay dos facetas. Un tema es el tema administrativo o tema político, y otro tema es el tema personal. O sea, nosotros no podemos dejar todo en manos de los políticos, nosotros nos tenemos que hacer conscientes que tenemos que cambiar nuestra manera de vida en alguna forma para poder paliar esto. No solo es un tema político. O sea, nosotros en nuestra vida diaria lo podemos hacer pequeñas cosas. Por ejemplo, cuando te lavas los dientes no dejar el grifo abierto. Es una cosa que yo he aprendido, porque yo era el primero que lo hacía. O al afeitarte. O al afeitarte, no dejar el grifo abierto, sino coger un vasito de agua, porque tenemos un problema real Yo creo que eso es un cambio de mentalidad que todavía no ha llegado, que nos estamos sensibilizando, pero... Intentar usar menos el coche. Yo también es verdad que vivo en Madrid, que es un sitio donde hay un transporte público muy bueno. Claro. Y bueno, yo me conciencié hace muchos años y yo el coche se lo utilizo para viajar. Yo en Madrid el coche, bueno, a no ser que sea una necesidad, yo el coche lo dejo en el garaje y utilizo el transporte público. Y mucha gente también, pero hay otras personas que no se conciencian. Yo creo que la concienciación es que va a ser fundamental y vamos a sentirnos de alguna manera obligados. Eso me recuerda a veces, porque tenemos un tipo de sociedad muy mal educada, en el sentido de que recuerdas cuando éramos más pequeños las muertes por accidentes de tráfico o las velocidades, y hasta que después no llegaron grandes multas, grandes controles, al final hemos acabado interiorizando pues que no está bien pasarte de 120, que tienes que ponerte cinturón de seguridad, que tienes unas medidas de seguridad que vienen dadas también desde los estamentos públicos que te obligan a que hagas esto. Yo creo que va a acabar viendo medidas, porque no va a haber agua para todos, porque no va a haber recursos para todos, y que poco a poco lo vamos a ir viendo. ¿No? Y además por ejemplo, ahora con el tema del COVID, que está en la actualidad, ¿no? O la viruela del mono, todo esto tiene mucho que ver con el cambio climático. Son enfermedades que se están propagando por el tema del cambio climático. Por ejemplo, la contaminación atmosférica, ya hay estudios de cómo relacionan, ¿no?, la expansión del COVID con la contaminación atmosférica. Por ejemplo, la fiebre del criminacólico, no me acuerdo, una fiebre hemorrágica que la transmite la garrapata, que ya lleva 10 años en España y que viene como consecuencia del cambio climático. Que una garrapata venía de África, se ha extendido por España y así, bueno, esto lo llevamos avisando ya hace muchos años. El tema de las enfermedades tropicales que van a llegar a España. Quería que nos hablaras también, porque tu enamoramiento de la zona te provocó o te inspiró o te vinieron las ganas de crear una guía de la naturaleza. ¿Cómo es esto? Bueno, esto es una historia muy larga, porque yo cuando vine aquí, pues claro, como yo toda la vida he practicado montañismo, senderismo, me ha gustado mucho la naturaleza. Yo creo que soy un poco de la época de Frío Rodríguez de la Fuente, que nos lo metió ahí a la sangre. A la sangre, nos lo metió dentro de la sangre. Y bueno, rápido me hice amigo de una persona aquí, se llama Javier Merino, que bueno, tú también le conoces, ¿no?, que es un gran conocedor de la naturaleza maragata y un gran amante, ¿no?, además autodidáctico total.
Y empecé a seguir por el campo con él, bueno, hablando con él. Y empezamos a seguir los dos por el campo, ¿no? Y bueno, ha sido mi gran maestro de esta zona. Y los dos nos dimos cuenta de que bueno, había unos recursos naturales que no se habían puesto en valor, hasta como recursos económicos sostenibles, ¿no? Pues para la atracción de turistas. No había ninguna explicación en ningún sitio del medio natural. No había rutas marcadas, afortunadamente hoy en día, gracias a Óscar de Oficina de Turismo, que se lo trabaja bastante, si las hay. Y entonces, pues bueno, hablando, digo, pues sería bonito hacer algo tú, Alfredo, que tú que eres más académico, escribir una guía de aquí, digo, pues... Y entonces, bueno, todo eso empezó, pues, hace muchos años. Yo estaba inmerso en mi tesis doctoral, con lo cual, una tesis doctoral, yo no, si alguien me está escuchando, sabe lo que es, o sea, no tienes tiempo ni para vivir, es terrible. Y bueno, yo una vez que defendí mi tesis, en el 2017 ya me quedó tiempo libre, volví a retomar ese proyecto. Justo dio la casualidad que un sobrino nuestro, Fernando Sierra, que Tandiñola, que se sacó la ingeniería forestal y también es un gran amante de la naturaleza maradata, es un apasionado. Hablé con él y también le interesó y ya empezamos, se fraguó la idea de hacer una guía de la naturaleza. Qué interesante. Que se está cociendo. Que se está cociendo realmente... a fuego lento. A fuego lento, porque lo que nos pasó es que cuando empezamos un poco a buscar bibliografía sobre la zona, no había nada, absolutamente nada escrito. Entonces hemos empezado desde cero, absolutamente. Qué trabajazo. Y luego nos pilló la COVID también, que no podíamos venir aquí a hacer estudios de campo y no nos veíamos, y entonces también se ha retrasado un poco. Pero bueno, ya casi la tenemos terminada y como te he comentado antes, hay una editorial que parece que esté interesada. Pero bueno, nos falta... Ese día que salga habrá otra entrevista, solo centrada en la vida de la naturaleza. Porque eso será un... Nosotros, nuestro objetivo principal, además de poner como valor todos estos recursos naturales, es darle una herramienta a ese excursionista que viene o paseante que va por el monte, que sepa qué es lo que está viendo, ¿no? Porque eso es muy interesante, ¿no? Y además la experiencia de las excursiones que organizo, que además que nosotros a través de la Asociación Cultural El Casino, te hemos hecho contigo varias, que nos has llevado a sitios chulísimos, nos has explicado cosas interesantísimas, sobre todo no solamente de geología también, o sea... Explicamos todo, nosotros somos muy valientes, nos metemos en todo. Árboles, piedras, hitos geográficos, lo que haya. Y es verdad que en esas excursiones jamás tuvieron mucho éxito. Al principio, cuando nos decimos con Mari y Pa, que decíamos, bueno, no va a venir nadie, y de repente aparecieron 40, 50 personas, y decíamos, madre mía. Que el COVID nos ha parado a todos, pero este verano volveremos a hacer y lo volveremos a comentar aquí en Radio Maragatería para quien se quiera apuntar, porque fueron súper interesantes, que es como un grupo de amigos va andando y simplemente tú nos vas contando un poco la importancia de todo eso, que todo eso estará reflejado en la guía. Realmente las excursiones vienen de la guía, claro. O sea, son todo. Y yo ahí me di cuenta que sí es verdad que la gente que interesa, o sea, demuestra mucho interés por saber qué hace esa piedra ahí, esa simple pizarra, ¿no? De 600 millones de años que tenemos allí. Tú, porque comentabas el turista, pero también como la propia gente de aquí que sepa por todas esas piedras que ha ido andando, por todos esos caminos que ha ido paseando, de dónde salen, de dónde vienen y darle valor también, ¿no? También no solo el que viene desde fuera, sino a los que estamos aquí. Sí, es que yo creo que aquí hay un valor natural impresionante, ¿no? Precioso, ¿no? O sea, hay unos paisajes preciosos y ecológicos y que no está valorado. Te pongo un compromiso de decirte cuál es el pueblo, el paraje que más te gusta, o que siempre vuelves. Me gusta mucho. Bueno, siempre vuelvo, por supuesto, Cascada de Frevencia y Cascada de Gualtón, que son, o sea, no solo es llegar, sino el camino, como se dice, ¿no? El camino es muy importante, son dos parajes muy bonitos. Ahora he descubierto, bueno, hace un tiempo descubrí uno nuevo, que es el Arroyo de las Tejedas en Manjarín, que es una auténtica selva, es impresionante, ¿no? Además ves como una zona que era una cebal muy importante, ¿no? Y todo eso, pues en la época del carbón, del ganado y eso, todo eso se quitó, y como ahora ves cómo han vuelto otra vez en los acebos, que a mí me emociona muchísimo, ¿no? Como la naturaleza se reconstruye a sí misma, ¿no?
Y es otra zona que me gusta muchísimo. Y es una ruta que es la próxima ruta que vamos a hacer. Pues nada. Porque el otro día estuve, porque bueno, hace unos años la hicimos y como que hay una nevada, fue imposible pasar, ¿no? Por todos los árboles caídos. Y el otro día fui a investigar un poco y bueno, lo habían limpiado y entonces la vamos a hacer. También Y eres yo creo un que eso es apasionado justo. de las setas, que yo lo sé, que vas bueno. por ahí mucho por el campo a buscar setas, Sí. que eso también esto es un valor a poner Bueno, en... ese es un valor, ese gusanillo me lo metió Javier Merino, que es un gran micólogo, o sea, es un experto, es una maravilla ahí con él. Además él dice, tenemos un paraíso de las setas, ¿no? No solo para nivel aficionado, sino también para nivel académico, porque hay de todo aquí, hay de todo, es impresionante. Y con él es una maravilla, yo te lo recomiendo si algún día puedes ir con él. Y es otro valor que no entendemos muy bien por qué no se pone como recurso. Y En esta zona no, pues sabes que más por la zona de Tabullo, por los Grandes Pinares, sí, pero por este valle nuestro no se ha puesto en valor cuando el recurso es bastante destacable. Yo tengo una experiencia con un compañero de carrera que hizo la tesis, es que no sé si fue, bueno, hizo un trabajo de investigación sobre el micoturismo en Soria, que es uno, pues son los pioneros, sí, ¿no? Además yo es una tierra que también conozco bastante por amistad. Y realmente allí viven, o sea, le aportan unos beneficios económicos bastante importantes y ecológicos, porque y aquí no se entiende muy bien que eso no se explote, simplemente han hecho un coto que no lo han marcado, o sea, con lo cual la gente llega allí, coge lo que quiere y se hacen bastante destrozos. Y sí, soy un apasionado de las setas. Pues nada, eso está sí. Pues nada, Alfredo, te quiero agradecer que hayas compartido con nosotros todo esto. Te citamos para que cuando termines la guía nos la cuentes, la disfrutamos y bueno, seguro que haremos alguna presentación de la guía en el casino o en algún otro sitio y cuando haya la próxima excursión, pues ya lo diremos en Radio Mataratería y en redes sociales para poderla compartir. Estoy deseando de hacer una excursión y veros a todos así en el monte escuchando mi charla. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, Oscar. Bueno, pues continuamos. La verdad que ha sido un placer escuchar a Alfredo Millán, pero vamos a continuar con otra de las secciones fijas. Paz, yo creo que tenías un par de palabras preparadas del diccionario de Alonso Garrote, ¿no? Yo también he elegido una que tras las tuyas también comentaré, ¿no? La mía no es que sea una palabra muy maragata, pero sí que es muy maragato a la festividad o tradición a la que se refiere esta palabra. Pero te dejo a ti, Paz, primero que nos presentes las que has seleccionado. He elegido dos palabras, una porque me ha hecho mucha gracia, aunque yo creo que es bastante fácil adivinar su significado, que es acullundarse, que es como casarse, matrimoniar, o bueno, es lo que es también la unión conyugal en sentido figurado, ¿no? Dicen que se usaba en las zonas de rabanales y maragacería alta. Esta palabra aparece en 1605 en una novela picaresca, La Pícara Justina, que se debate mucho sobre quién es el autor, si podría ser Francisco López de Úbeda o era otro o tal, ¿no? Pero aparece en un texto que habla de poner los bueyes en la coyunda, uncirlos para que tiren del carro o aren la tierra. Realmente, claro, de ahí viene cónyuge, que viene de la palabra yugo y bueno, creo que viene todo un poco de la misma raíz, ¿no? De conyugar, de unir, ¿no? Y luego elegí otra palabra, que es ajancar, que no aparece en ningún otro sitio, por lo menos yo no la he encontrado. Si alguien la encuentra, siempre decimos que nos ayuden, que nos den referencias de otras ciudades, de otros lugares, que es ajancar, que es ahijar o echar tallos de una planta, ¿no? Que cuando una planta echa tallo, por ejemplo, los cereales y también las hortalizas o las legumbres, ¿no? Se dice que están ajancadas o ajuncadas. En mi pueblo, yo la palabra que he oído más parecida a esta que no tiene es ruchar, ¿no?
Y también dicen que esa palabra, bueno, Víctor nos dirá, ¿no?, que se usa en maragatería y sobre todo en Andiñuela y en los rabanales. Así que habrá que preguntar a los vecinos de Andiñuela a ver qué nos dicen de Pues ya preguntaremos para el próximo mes. La verdad es que yo no la había escuchado nunca, pero lo preguntaremos. Yo tampoco, por eso la he cogido, porque realmente no me sonaba ni siquiera de escucharla a mi padre, ¿no? Entonces, bueno, pues algo nos dirán, ¿no?, de Ajancar. Ya Bueno, Víctor, cuéntanos cuál es tu palabra. Pues yo elegí una palabra muy común, pero que nos va a llevar enseguida a determinar celebraciones maragatas, ¿no? La palabra es bollo, hasta ahí no nos va a decir nada porque es una palabra empleada en toda España. Pero bueno, cuando vamos al diccionario de Alonso Garrote nos dice bollo, muñeco de pan en cuya cabeza van clavadas y visibles monedas de plata y a veces de oro, que el padrino de una boda maragata regala para que sirva de premio en las carreras pedestres el día del matrimonio. También hay carrera de bollo en algunos de los pueblos con motivo de sus fiestas patronales y romerías. Por lo tanto, la palabra no es que sea una palabra muy distintiva de la maragatería, pero sí que hace referencia a una tradición muy arraigada en nuestra comarca y por eso cuando la he visto, pues he querido elegirla. Y bueno, vamos a dar paso ya a una pequeña sección nueva de la que nos va a presentar Paz y en la que nos va a decir cómo va la Liga de Bolos Maragatos, ya que aquí en la maragatería no tenemos un equipo de fútbol como Real Madrid que acaba de ser campeón de Europa, pero sí que tenemos a los mejores equipos de bolos maragatos del mundo, con lo cual vamos a ver cómo va esa clasificación. Paz, ¿qué nos vas a contar sobre la Liga de Bolos Maragatos? Pues es que el domingo 22 de mayo se celebró la tercera jornada del 9º Campeonato Comarcal de Bolos Maragatos y entonces este es el tercer día de competición. Los equipos jugaron en las piedras de Santa Coloma de Somoza, en la de Val de San Román y en la de Murias de Rechibaldo. El grupo primero, que participó en la piedra del camping de Santa Coloma de Somoza, bueno, este grupo, Santa Coloma, se mantiene líder del grupo, va ganador, no conoce todavía derrota, dicen aquí, los que nos han pasado la noticia. San Justo mantiene una segunda posición y el equipo de Valdeviejas escala hasta la tercera plaza. El grupo 2 de bolos maragatos, que disputó sus partidas en el Val de San Román, tiene como ganador al Val de San Lorenzo, que defiende la primera posición como líder del grupo. En segunda posición se mantiene Astorga, seguido por el Val de San Román, que arrebata su tercer puesto a Santa Catalina. Y en el grupo 3, Murias de Rechibaldo, invicto, arrebata la primera posición a Val de San Lorenzo, que baja al segundo puesto, y el Val de San Román ocupa la tercera plaza del grupo. Así que nada, estaremos pendientes de cómo continúa y cómo termina esta liga. Pues muy bien. Bueno, pues con esto terminamos la tertulia de hoy. La verdad que creo que ha sido muy interesante y entrevistas que pueden aportar información muy valiosa para todas aquellas personas que la escuchen y bueno, yo creo que las personas con las que hemos podido hablar pues nos han contado cosas muy interesantes sobre las tradiciones y sobre la vida de la maragatería, así como con otras cuestiones culturales. Pues nada, Paz, pues encantado, ya para el próximo mes seguimos hablando, igual que Óscar, igual Manuel, pues un saludo y también seguimos hablando. El próximo mes de junio, a finales de junio, primeros de julio, volveremos a vernos o a escucharnos en las ondas.